Ok, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de arqueología y patrimonio industrial en la zona de las juntas de Bangares. La arqueología industrial en Costa Rica se relaciona principalmente con contextos extractivos, mineros, agroforestales y en menor medida fábricas, desarrollo de infraestructura, el sector energético, entre otras obras. El sitio arqueológico G993 EMA se ubica en la serranía de Bangares, provincia de Guanacaste, y es un contexto relacionado con la extracción industrial de oro desde finales del siglo XIX hasta la década de 1990. Ese desarrollo industrial se dio durante la expansión de la fiebre del oro a nivel mundial, movilizando a ingenieros de diferentes nacionalidades a Costa Rica, quienes evaluaron las minas e implementaron nuevas técnicas de extracción. Si bien las minas de Bangares se descubrieron en el año 1884, para los nacionales era muy difícil ponerlas a producir. Por esta razón, sus propietarios la vendieron en 1889 a empresas extranjeras para finalmente ser monopolizadas en 1902 por la Bangares Gold Fields, empresa que recibió grandes concesiones y beneficios por parte del Estado costarricense. Las empresas extranjeras desarrollaron a Bangares obras viales, infraestructura productiva y habitacional e implementaron la mejor tecnología conocida para la época. Estas dinámicas productivas cambiaron las relaciones sociales, estableciéndose polaridades económicas, centros y periferias productivas y de consumo, cuyas consecuencias materiales y sociales se aprecian hasta la actualidad. El trabajo arqueológico desarrollado en este sitio se concentró en las instalaciones del Ecomuseo, las minas de Bangares y sus alrededores, en actividades de registro de bienes muebles, inmuebles, prospección y levantamiento planimétrico de estructuras. Esta ponencia presenta algunos de los datos obtenidos como parte de un proyecto de investigación desarrollado en la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica relacionado con la arqueología industrial y que corresponde a la información arqueológica más tardía que se presentará en este simposio, relacionada con la extracción orfebre, que ha sido y continúa siendo de gran importancia para la población de Bangares. En la actualidad, el inmueble del Ecomuseo forma parte de las propiedades de la Municipalidad de Bangares y cuenta con infraestructura para protección del patrimonio industrial, la visitación del público, así como la difusión de sus actividades. Además, posee una declaratoria de monumento histórico arquitectónico según la Ley 7555. El sitio arqueológico industrial en cuestión es de corte extractivista mineral y se encuentra distribuido en toda la serranía de Bangares, Pacífico Norte de Costa Rica. Incluye los restos de edificaciones varias, construcciones para el almacenamiento y procesamiento de rocas, donde se ubicó el oro, una red de minas, los restos de la infraestructura vial, vestigios de casas de habitación de los administradores, las jefaturas y de obreros, el comisariato, hospital y las plantas de generación eléctrica. Mucha de esta infraestructura se encuentra en el Ecomuseo de las Minas de Bangares, que fue fundado en 1991, por lo que se contempla este espacio como uno de los sectores nucleares del sitio. En dicho ecomuseo se oferta tanto una exhibición al aire libre de maquinaria relacionada con la minería, como una sala de exhibición reinaugurada en el año 2018 con fotografías de la época y con objetos propios del proceso productivo, tales como crisoles, carburas, poleas, sierras, botellas, implementos domésticos de los obreros, herramientas de diversas funciones, etc. A la fecha se han identificado varias estructuras arquitectónicas en el Ecomuseo de las Minas de Bangares. Entre ellas destacan 4 edificaciones: un taller, la planta de electricidad, la casa de la pólvora y la más grande de todas, el edificio de los Mazos. Dadas las diferencias en los tamaños de los inmuebles, estos se han trabajado haciendo uso de diferentes metodologías, las que incluyen levantamientos de croquis y planimétricos, así como la fotogrametría en 3D. Por ejemplo, se realizó un plano de la planta eléctrica, la cual se ubica cerca de la sala de exhibición y cuyo levantamiento se hizo con un grupo de estudiantes del curso de Arqueología Industrial en el año 2016. Los restos de dicha planta están distribuidos en 3 secciones, cada una de las cuales presenta pedestales en forma trapezoidal sobre las que se ubican tornillos para empontrar la maquinaria. También hay muros y restos de la maquinaria relacionada con la producción de energía eléctrica y ciertas tuberías. La generación de electricidad mediante la tecnología de punta evidencia a Bangares como un enclave minero altamente productivo e industrializado, que permitió no solo la inversión de infraestructura y tecnología avanzada para la época, sino también su posicionamiento dentro de la dinámica de producción global capitalista. Al respecto, Costa Rica fue uno de los primeros países latinoamericanos en los cuales se instaló energía eléctrica, por lo que la minería en Bangares tenía muchas de las condiciones de los países desarrollados para ese entonces. La Casa de la Pólvora era una estructura con función de bodega. Su constitución es de una planta y una sola nave. En esta se almacenaba uno de los productos más preciados y necesarios para la perforación de la roca de cuarzo que conforma las montañas de la serranía, la pólvora. Fue erigida con piedras talladas en bloques, las cuales se unían por el peso y argamasa. La construcción en piedra labrada, tanto de esta estructura como el edificio de los Mazos, fue realizada por migrantes artesanos italianos, los cuales eran contratados para dichas labores por la compañía, aprovechándose con ello la gran calidad de la materia prima disponible en la zona.
Esta edificación tiene un área de 43 metros cuadrados y contaba solo con un acceso. Su función principal era mantener libre de humedad la pólvora. La misma se reconstruyó debido al deterioro que presentaba, probablemente esto tras la rebelión de 1911. En la actualidad, la casa de la pólvora consta de 4 paredes y el piso sobre una base de rocas talladas. Asimismo, en su perímetro se construyeron unos muros externos a una distancia aproximada de 1 metro de las paredes de dicha infraestructura, ello con la finalidad de que sirvieran de soporte de una techumbre de lámina de zinc que ha permitido protegerla de la intemperie, la escorrentía y la erosión. La tradición oral local señala que durante una de las rebeliones más importantes perpetuadas por los mineros de la zona, esta estructura fue saqueada y destruida. Las fuentes históricas señalan que en diversos momentos, tales como 1907, 1911 y 1915, se llevaron a cabo protestas. La más importante de estas se dieron en 1911 y estuvieron a cargo de empleados de las minas. Tras problemas en el pago de salarios, ya que dichas remuneraciones eran muy bajas, lo que los obligaba a vivir en condiciones de miseria. Además, no se garantizaba la seguridad laboral y tenían que trabajar por largas jornadas, haciendo que muchos se enfermaran dentro de la mina hasta morir. La situación más crítica se dio el 20 de diciembre de 1911, cuando en la mina Tres Hermanos se presentó una de las luchas sociales de la clase obrera más importantes del país. El levantamiento se desencadenó debido a las férreas políticas de seguridad implementadas por la compañía, que les contrataban a un grupo de personas corpulentas y agresivas que custodiaban los bienes de la Vanguard Goldfields. Es para el año 2019 cuando se realiza el levantamiento de la Casa de la Pólvora, así como del taller. Esta última estructura se identificó por sus 17 bases de cemento cuadrangulares de 1 metro de lado, posiblemente eran 18, lo que cierra el área de la edificación, pero la correspondiente a la esquina sureste quedó debajo de una construcción contemporánea. Dichas bases permitían mantener aislado este espacio de trabajo de la humedad del suelo. De igual manera, se ubicaron otras bases trapezoidales, como las observadas en las estructuras de la planta eléctrica, en donde posiblemente fue colocada la maquinaria pesada de precisión. Otro registro y levantamiento correspondió con las bases del camino sobre el cual se colocaron las líneas férreas que conducían los vagones con materiales extraídos de la serranía al edificio de Los Mazos. Aparte de un puente, en el tramo cercano al taller y por donde se encuentra la turita, los restos de una locomotora. Valga decir que las bases de piedra que forman parte de la infraestructura del taller estaban integradas con las de la vía. Es decir, existen varias estructuras diseñadas de manera compuesta y que se conectan entre sí. El taller fue construido en un espacio que presentaba desnivel en sus lados norte, sur y oeste, por lo cual se levantó un muro de piedra que, dependiendo de su sección, tiene una altura desde varios centímetros hasta más de 2 metros. Los muros de piedra están integrando distintos elementos arquitectónicos en este espacio, entre ellos el de tránsito, en específico el camino sobre el cual se ubica la línea férrea. Dicha vía se levantó sobre el suelo entre 1.20 y 2.20 metros de altura, ello dependiendo de las características topográficas. Y al igual que el edificio de Los Mazos, debió requerir de un gran volumen de material, así como una cuantiosa mano de obra. El muro se extiende por más de 200 metros de largo y es posible que se prolongue a distintas partes de la serranía, en donde se necesitaba reforzar las bases para la línea del tren y así evitar que se interrumpiera la producción. Es de notar el excelente estado de conservación del muro en la mayor parte del tramo y en los espacios donde el mismo ha colapsado se debe al crecimiento de árboles de gran envergadura. Yo les voy a comentar un poco sobre el edificio de Los Mazos. Todavía a inicios del siglo XX era la edificación más alta a nivel centroamericano. Aquí se llevó a cabo el procesamiento de rocas para la extracción de oro en sí, llegando a molerse hasta 100 toneladas diarias de material durante 30 años. Contaba con 7 pisos, cada uno especializado en actividades específicas del proceso productivo. Algunas de las características físicas pueden ser comparadas con la tipología de edificaciones industriales. En este caso particular se asocia con una fábrica de pisos manchesteriana del siglo XIX y que se ajustaba por completo a las innovaciones tecnológicas de la época, tales como la incorporación de energía hidráulica, además de sus materiales de construcción, ya que se utilizó hierro, pilares y vigas. Todo ello parte para acelerar la construcción y racionalizar el costo de los materiales. Las propias bases de piedra y la estructura de metal neutralizaba el constante peligro de fuego. La construcción del edificio de Mazos responde a una organización espacial escalonada en altura, en donde el cerro, con una alta pendiente, fue aprovechado para elevar la productividad. El piso 7, en el extremo superior de la infraestructura, en realidad era el primer piso de operación, ya que ahí se comenzaba a procesar el material que provenía de la serranía.
Asimismo, el piso 1, en la base inferior, era el séptimo piso productivo, lugar de donde ya salían los lingotes de oro procesados listos para su transporte al puerto de exportación en Punta Arenas. El edificio de Mazo se encontraba a 1 kilómetro del pueblo. Mediante un sistema de andarrieles se lograba transportar material que procedía desde las minas Tres Hermanos, Tres Amigos, Los Chanchos, Bochinche, La Luz, Gongolona, Babilonia y La Sopilota. Los materiales recorrían hasta 8 kilómetros de distancia, ayudados también por 2 locomotores. María Cristina, hoy ubicada en el Parque de las Juntas de Avangares, y La Tulita como parte del recorrido del Ecomuseo. Entre las máquinas albergadas en el edificio en cuestión estaban las cajas de mazos, las cuales le dan el nombre al edificio, y eran íconos en la producción minera, ya que su sonido se podía escuchar durante las 24 horas del día hasta lugares como la carretera interamericana a varios kilómetros de distancia. El levantamiento de este edificio también se hizo con la ayuda de fotogrametría por medio de vuelos con un dron. Aunque es necesario aclarar que el edificio fue desmantelado en 1948, cuando cesa la producción minera industrial de la Avangares Goldfields, y los materiales de una excelente calidad se extrajeron de aquí y se trasladaron en furgones hacia Turrialba, Cartago, en donde lo instalaron y se aprovecharon en el ingenio de Atillo. Hoy día, a los alrededores de la serranía y en el Ecomuseo es posible ubicar una gran cantidad de materiales de diversa manufactura, los cuales corresponden a vestigios de infraestructura y artefactos y fragmentos de botellas de vidrio, platos, aisladores eléctricos, así como alguna que otra maquinaria que se ha logrado conservar, entre ellas la pala de agua y varios vagones. Parte del trabajo realizado consistió en el levantamiento en 3D de la maquinaria expuesta a la intemperie y aquella ubicada en la sala de exhibición del museo, ello con el fin de realizar un registro más fidedigno de la evidencia y su estado de conservación, ya que al estar estos elaborados en metal, sufren de oxidación por los cambios de temperatura característicos de la zona, la humedad y la alta pluviosidad, así como la colonización de musgos y líquenes. La historia de extracción del oro en Avangares no termina con la partida de la última compañera minera en la década de 1990, en este caso era canadiense. Muchas personas siguen trabajando y extrayendo oro allí por sobrevivencia y debido a las pocas posibilidades laborales en la zona rural, por lo que se ha agenciado para continuar con la extracción artesanal del metal. Algunas se organizaron en cooperativas, mientras que otras trabajan en la minería independiente. Se sigue aprovechando la infraestructura de la compañía, aunque estas minas se consideran que ya fueron muy explotadas, por lo que los mineros actuales, o coligalleros, como también se hacen llamar, buscan sus vetas e hilo de oro en cualquier parte, de modo que elaboran hoyos en la montaña, ayudándose de explosivos caseros, principalmente a base de fertilizantes que empacan en bolsas de bollo y les ponen una mecha de metal. Todos estos productos son fáciles de conseguir en ferreterías y establecimientos locales. Una vez detonado el espacio que se desean habilitar para extraer el oro, dejan pasar unos 15 minutos a 1 hora para que se disipe un poco el humo que produce la explosión. Ingresan posteriormente a revisar los materiales. El constante uso de explosivos, sea para abrirse paso entre túneles cada vez más profundos o porque permiten obtener bloques que pueden triturarse para la búsqueda. Estos lugares carecen por lo general de ventilación. En caso de que la veta sea muy buena y pueda continuarse explorando y dependiendo de quién o quiénes lo hagan, se puede abrir una chimenea en la parte superior del túnel para que ingrese aire. Muchas veces los horarios laborales abarcan las 24 horas, pues en la oscuridad no es determinante que sea de día o de noche. A la vez, en estas actividades mineras es común que participe toda la familia en diversos procesos de producción artesanal. En el caso de individuos con menos recursos, ya sean migrantes en condición de irregularidad o personas que han llegado recientemente al lugar en busca de empleo, suelen trabajar la otra persona como peones mineros, aunque la informalidad depende de la suerte que tenga cada quien en la extracción de oro y por ende en la generación de recursos. Es por lo anterior que algunos colgalleros practican la reciprocidad a mano de vuelta con la finalidad de garantizarse la posibilidad de sobrevivencia en épocas de vacas flacas. La inversión para extraer oro para estas personas es muy grande. Además de los materiales explosivos, se suman los sacos para almacenar los fragmentos de rocas, herramientas varias y maquinaria, por ejemplo. Y suele requerir de inyectores de aire, por consiguiente los motores para alimentarlos y el combustible que los hace funcionar. Valga decir que dentro de las minas uno de los principales asesinos silenciosos es la falta de oxígeno, lo que provoca que los mineros se queden dormidos y fallecen.
También se necesitan recursos para la compra de madera y mecates. La madera en ocasiones se ocupa para estabilizar algunos espacios, ya que otro problema dentro de los túneles es la caída de materiales y los derrumbes. También se invierte en mecates que junto con otra madera se utilizan para hacer escaleras artesanales que les permite acceder a espacios en diversas direcciones, pues los hoyos o túneles no son regulares ni van en una sola dirección. Esto porque precisamente se persiguen las vetas o las cajas donde puede encontrarse el oro. Además, se debe contemplar el transporte de los materiales extraídos hasta los lugares en donde vayan a procesar o triturar y los costos de esta labor. En la actualidad, en casi todas las casas de los mineros locales existen molinos artesanales mecánicos conocidos como rastras. Las rastras se confeccionan colocando una base de roca, generalmente basalto, con forma circular y plana a modo de piso, con las paredes de metal semejantes a un gran barril que soporta, por lo general, de 2 a 3 rocas suspendidas por cadenas de una base de metal, generalmente la base de perno, las cuales dan vueltas y de esa forma se trituran los bloques de roca extraídos a los que se agrega agua, con lo que se crea una especie de barro. A este material triturado se le agrega mercurio, el cual es importado de un país vecino. Este metal pesado atrae el oro y ayuda a separarlo de la matriz de las rocas molidas y del agua. Luego se cuela con un pañuelo, lo que permite que el oro quede depositado en este y por su parte facilita recuperar parte del metal pesado, ello para reutilizarlo en otras molientes. Las rastras pueden ser accionadas con motores o con electricidad, cuyas conexiones eléctricas también suelen ser muy rudimentarias. Los espacios en que éstas se construyen suelen estar en los alrededores de las viviendas, fincas y patios de las casas de los mineros. En esos lugares también se depositan las lamas, que es el nombre que reciben los restos derivados de la molienda y a los cuales ya se les extrajo el oro con el mercurio. Las lamas son como piscinas que se excavan en el suelo y forman con plástico para impermeabilizarlo, aunque en ocasiones se realizan sobre la superficie del suelo y se bordean con sacos llenos de otros materiales descartados en el proceso de producción. En estas lamas aún se conserva un porcentaje de oro, pero dada la forma de extracción y la tecnología aplicada, es muy difícil que los coligalleros puedan recuperar estos restos, ya que se requiere de un equipo especializado del uso del cianuro. Una vez que se logra separar el oro del mercurio, a este se le adhiere bicarbonato y se somete al fuego para limpiarlo de cualquier material o impureza. Y así se obtienen las pepitas que finalmente se pesan y se analizan para conocer su quilataje, una valoración que se hace de entrada solo de forma visual y a partir de la experiencia. Así el oro puede ser vendido en una cooperativa o a un extranjero en el centro de Avangares y en menor medida aún en otros lugares del país. Para cerrar el trabajo en Avangares nos ha permitido conocer los diversos procesos que ha tenido el oro, así como los cambios acaecidos recientemente con la industrialización, sobre todo desde finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, y los mecanismos artesanales implementados por las poblaciones actuales. También agradecemos a las personas que han participado en este proyecto, las personas del Ecomuseo de la Mina de Avangares, también estudiantes en los diversos cursos con los que hemos probado la metodología, y mineros coligalleros locales. Muchas gracias.